Listo, estoy grabando. Igual voy a intentar pasar el envío, pero por si acaso, empecemos de una vez y lo hacemos entre nosotros, como una reunión. Ok. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto conversatorio de la serie de conversatorios que hemos desarrollado en el marco del Festival Another Way, a partir de 4 muestras de documentales dentro de este festival internacional que se desarrolla desde España, con material producido en diferentes partes del mundo. En este cuarto conversatorio estaremos abordando una conversación a partir del documental El precio del progreso, o The Price of the Progress, del director Víctor Luengo. Fue producido en el 2019 en España. Para ir introduciendo un poco, eh, primero, buenas noches a todos. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de Río Urbano, que estamos apoyando el Centro Cultural de España en esta actividad. Y bueno, seré el moderador de la sesión de hoy. Para ir introduciendo en relación al documental, nada más, bueno, voy a comentar, voy a hacer una breve lectura de la sinopsis y ciertos puntos que me parecen importantes destacar. La sinopsis dice así: las alarmas del calentamiento global y la superpoblación determinan el debate sobre qué modelo de producción alimentaria elegiremos para el futuro. En ese sentido, el precio del progreso explora las red de intrigas, emociones, miedos, presiones políticas y argumentos de algunos de los principales portavoces de las corporaciones alimentarias con base en Europa. Lobistas, políticos, científicos de referencia, expertos y periodistas de investigación del sector. ¿Qué es lo que hay en juego en la industria alimentaria? Poder, dinero o salud. Así va a hacer referencia a la sinopsis. Breve puntos a eh, eh, temas puntuales, digamos que para resumir el contenido del material, bueno, nos plantea el tema de la comida y cómo se produce en este contexto, digamos, si bien en Europa también se refleja en un contexto mundial. El documental inicia planteando lo que es el principio de precaución, que establece que ante la duda de un impacto en la salud o en el ambiente, lo que se debería es prohibir una actividad o algún producto pensando en efectos, digamos, de problemas ambientales o de salud. Eh, También plantea, digamos, la disyuntiva, según las diferentes posiciones, de ver en la comida como alimento o ver la comida como mercancía. Dentro de este contexto también plantea el tema de la producción y productividad versus el ambiente. A su vez también el tema de la regulación versus la competitividad, que son varios temas o varias veces que lo tocan, digamos, los que participan del documental. Eh, Plantea, digamos, la situación o situación, digamos, de grandes extensiones de monocultivos versus un modelo basado en la diversidad biológica. Eh, Plantea el reto de alimentar un planeta sobrepoblado. Y algunas, digamos, de las indicaciones que hace uno de las personas que participan en el documental, se comenta que existe un déficit de investigación sobre tóxicos, salud pública y medio ambiente, en relación a cómo interactúan estos tres. Plantea una situación más bien en tema de transparencia versus la propiedad intelectual y confidencialidad en relación a productos que se utilizan digamos, en la producción alimenticia. Eh, y en este contexto también, dentro de este versus de propiedad intelectual y confidencialidad, también señala que en este caso el productor, el propio productor es el que decide qué tóxico declara o cuál no. Plantea también el tema de las semillas, desde un contexto de mejorar los cultivos a través de la modificación genética, y también las consecuencias que trae también la dependencia hacia de quien compra hacia las empresas, en relación a la dependencia de las semillas y dependencia también de los plaguicidas ligados a estas mismas semillas.
Dentro de ese contexto también plantea la situación, bueno, de las promesas de las industrias que han hecho a lo largo de décadas versus las realidades, y plantea también que comer saludable y asequible sin utilizar miles de plaguicidas, esto no ha sido logrado por estas empresas a lo largo de décadas de desarrollo e investigación. Hoy, bueno, para poder abordar o poder ampliar el material visto en el documental, tenemos dos panelistas, quienes, digamos, nos van a estar compartiendo experiencias a nivel nacional, que es un poco también aterrizar el tema del documental a cómo funciona esto aquí en Costa Rica, o también, digamos, en un contexto global. Primero, bueno, tenemos a Fernanda Pía Madrigal. Ella es comunicadora graduada de la Universidad de Chengchi, en Taipei, perdón si no lo pronuncio bien, en Taiwán. Ella también, bueno, cuenta con una maestría en desarrollo sostenible y liderazgo en el Instituto de Tecnología de Blekinge, en Suecia. No sé cómo se pronuncia, perdón. Ella es cofundadora del primer supermercado orgánico de Costa Rica, Green Center, donde comenzó a trabajar cerca con los agricultores y el movimiento orgánico de Costa Rica desde 2012. Pía cuenta con experiencia de trabajo en fincas orgánicas en Europa y desde finales de 2018 comenzó a colaborar con el doctor Edward Müller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, en la organización llamada Costa Rica Regenerativa. Costa Rica Regenerativa es una iniciativa que nace de la UCI, un movimiento social que busca inspirar un mundo que busca inspirar al mundo a adoptar la regeneración como paradigma alternativo del desarrollo, posicionando al país como líder y pionero en esta transición. También nos acompaña David Molina Obando. David es ingeniero agrónomo con licenciatura en manejo de recursos naturales y agronómicos de la Universidad ERT. Actualmente es docente desde 2017 en el Centro Especializado de Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, donde imparte cursos de lombricultura, abonos orgánicos, plantas medicinales, agricultura y producción orgánica y biogás. En años anteriores ha sido parte de la coordinación del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO, y el Movimiento Latinoamericano de Agroecología, MAEL. Ellos nos están comentando, ampliando, digamos, el tema visto en el documental. Para ir ya iniciando, bueno, José, si puedes pasar el trailer nada más para poder compartir. Dame un segundo. Industry doesn't want any regulation. They just want to put their products on the market. We don't understand. There's no logic behind the decisions. The science is safe. They feed their animals.
Europe is not a predictable place to do business. What's next? What is the next unpopular thing that Europe is going to decide they're going to ban for no reason? The three institutions, as well the Parliament as the Council as the Commission, are moving into the more emotional way of taking decisions. Legislation can add a layer of administration. It can add costs. It can add time. I don't think that progress is ruining the future generation's health by using tons of chemicals. Progress involves risk. Could it go faster? Maybe. Does the law help us? No. So industry is not obsessed with profit. Industry needs a predictable, rational, science-based regulatory frame where we can innovate. And when this frame becomes distorted by emotions and by fear and by politics, then the balance doesn't work anymore and industry becomes lost. No sé, Facebook no hay ninguno, o sea, no funciona Facebook, estoy con Zoom. It's a business after all. It's a business. And this again, agriculture is a business, and in Europe that's a difficult thing to accept and digest. Ese es el trailer o adelanto del documental. Para irnos ya formalmente al contenido de este conversatorio, le pasaría la palabra primero a Fernanda. Entonces, adelante, Fernanda. Okay. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto compartir con ustedes esta noche. Yo vi el documental y la verdad que me gustó mucho cómo le da voz a los dos puntos de vista. Creo que eso es una parte que no todos los documentales saben hacer y creo que es muy importante que se pueda escuchar la voz de los dos lados y que las personas que reciben el mensaje pues tomen una decisión ellos, no que el que nos da el documental nos diga qué tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el documental me pareció muy bueno. Trae a la mesa varios temas importantes de la agricultura que se maneja hoy en día y nos pone a reflexionar sobre qué es la agricultura, ¿verdad? Y dicen, bueno, ahora terminó el trailer diciendo que la agricultura es un negocio y yo creo que eso no impide hacer agricultura de una manera diferente a la agricultura convencional. Claramente necesitamos tener que el trabajo que realicemos nos dé sustento, ¿verdad? Y que nos permita tener una vida cómoda, tener casa, tener ciertas facilidades. Entonces, creo que lo enfocan de esa manera, diciendo como, tratando de decir que ya sea la agricultura orgánica o la agricultura ecológica, la agroecología, la agricultura regenerativa, todas estas, la permacultura, todas estas diferentes ramas que se trabajan en una agricultura diferente a la industrial, como que ellas no buscaran hacer ningún tipo de negocio y tampoco creo que es así. Eso por un lado. Me parece que hay varios temas que se conversan, ¿verdad? Que son importantes notar, como lo es la malnutrición y la obesidad, ¿verdad? Hoy en día la obesidad es una pandemia.
las tasas de obesidad en Latinoamérica y inclusive en Costa Rica son súper altas, y eso implica un costo enorme para la sociedad, para, en nuestro caso, el sistema de seguridad de la salud, que es la caja, y por otro lado la malnutrición, ¿verdad? O sea, muchas veces están a la par, o sea, muchas veces hay personas que tienen obesidad y que al mismo tiempo no están siendo bien nutridas, ¿verdad? Porque lo que comen, pues para decirlo tico, es cochinadas. Entonces eso es un tema importante, al igual que lo son las enfermedades que causan y la falta de información, y cómo vemos cada vez más cantidades de cáncer, que es algo muy notorio, pero también otras enfermedades o otros problemas como la no fertilidad o los abortos o malformaciones, etcétera. Entonces, como todos estos tóxicos, y como dijo en algún momento en el documental alguien, no nada más en lo que comemos, sino en todo lo que consumimos, ¿verdad? Desde la pintura de la casa hasta la almohada donde dormimos. Entonces, cómo nos están haciendo estudios y cómo nos está tomando en cuenta el principio de precaución, y lo toman como si a la otra voz, ¿verdad? Como si fuera como, entonces no podemos hacer nada, porque si hay que hacer el principio de precaución, no podemos avanzar, no hay progreso. Entonces, eso es también como ese otro lado, y realmente no es así. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, y hay muchas soluciones. Y el otro tema, tal vez, antes de entrar un poco a lo que yo quisiera contar de lo que nosotros como Costa Rica Regenerativa estamos trabajando en Costa Rica, me gustaría hacer relación al tema que se habló en un momento al principio, de usar la tecnología no como el fin, sino utilizar la tecnología como un instrumento que nos ayude a llegar a la visión que queremos, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear la visión, y a partir de ahí utilizar la tecnología y utilizar las herramientas para lograr llegar a esa visión. Y eso creo que es muy importante mencionarlo, porque nos han frenado en nuestra creatividad, nos han puesto a pensar que el futuro es oscuro, que el futuro es de inundaciones y de plagas y, ¿verdad?, todo un montón de cosas negativas, y sí, tal vez vamos por ese camino, realmente a ese es el futuro al que nos estamos enfrentando, pero no necesariamente ese es el futuro que tenemos que vivir. Si nosotros tenemos una visión diferente y trabajamos para llegar a esa visión, podemos crear un futuro diferente. Entonces, un poco es empoderarnos y decidir lo que queremos y tomar las acciones para lograrlo. Y eso es como lo que nosotros queremos inspirar esperanza, y queremos inspirar posibilidades y un mundo de abundancia y de prosperidad. Voy a tal vez ahora compartir unas imágenes. A ver, perdón. Okay. Suave, que no lo había abierto. Okay. Quisiera empezar por mencionar los límites planetarios. Los límites planetarios fueron concebidos por el Stockholm Resilience Center, por Johan Rockström, y son 12.
entre ellos, y son los ciclos que nos permiten la vida como la conocemos en la Tierra. Si sobrepasamos estos límites, si abusamos de ellos y perdemos ese equilibrio, pues lo que estamos arriesgando es la vida como la conocemos en la Tierra. Y es importante tal vez aclarar que no necesariamente es que la vida en la Tierra se va a acabar, y que hemos tenido extinciones anteriores, extinciones masivas, que se conocen como extinciones masivas, y que estamos afrontando hoy en día la sexta extinción masiva. Y cuando hablamos de una extinción masiva es que alrededor del 75-80% de los seres vivos, de los organismos vivos en la Tierra se extinguen. Entonces hay un porcentaje que se mantiene, pero probablemente nosotros no quedemos en ese porcentaje, el ser humano, y además es un futuro oscuro, ¿verdad? Yo personalmente no quisiera vivir en ese futuro. Entonces, bueno, los límites planetarios, aquí podemos ver que son 12. Quisiera tocar, hay algunos que ya han sido transgredidos, entre esos el cambio climático, el cambio del uso del suelo, el agua dulce, los ciclos geoquímicos y la integridad de la biosfera. Y eso tiene que ver, la integridad de la biosfera es con la biodiversidad. Ok, entonces vemos que inclusive la biodiversidad y los ciclos bioquímicos, que tiene que ver mucho con los fertilizantes sintéticos, ven aquí lo indica, han sido transgredidos de una manera mayor al cambio climático. Y lo otro importante de notar de este gráfico es que la agricultura es el que el mayor ha impactado negativamente. Entonces, estos cambios que vemos sobre la Tierra han sido grandemente impactados por la agricultura. Entonces, si trabajamos con la agricultura podemos lograr muchas cosas, y vamos a ver que no solamente vamos a dejar de impactar, sino que vamos a lograr reducir esos impactos. Ok, entonces aquí vemos este gráfico que salió este año en un paper, paper que hizo el Rodale Institute, y habla sobre el potencial de captura de carbono que tenemos si se adopta la agricultura regenerativa. Ok, entonces, en este lado tenemos el 37.5 es las emisiones globales por año de CO2, y tenemos que el potencial global de secuestrar carbono en los suelos con el sistema agrícola, tanto el sistema de cultivos como el sistema de ganadería regenerativa. Y esto es importante notar, que muchas veces se habla y se tiene muy mala percepción de la ganadería, pero es el manejo, ¿verdad? El manejo ganadero. Entonces, y es igual que esto, ¿verdad? Vemos este impacto que tiene la agricultura, pero es el manejo que se le da a la agricultura. Entonces, cambiando ese manejo, en vez de crear un impacto negativo, podemos crear un impacto positivo. Ok, quiero nada más mencionar rápidamente 5 principios que menciona Kiss the Ground sobre lo que es la agricultura regenerativa. Entonces, es disturbio mínimo de los suelos, es decir, no llegar muy profundo en los suelos cuando se hace el arado. La importancia de las raíces, la importancia de los suelos vivos. Ocupamos suelos vivos, biológicamente vivos, llenos de microorganismos, llenos de lombrices, para que funcionen. Después, la integración de animales, ¿verdad? Entonces viene un poco también a ver lo que veíamos antes de cómo la ganadería, ¿verdad? La ganadería no solamente de vacas, sino también ovejas, y también el uso de otros animales como las gallinas, etc. Y por último, el aumento de la biodiversidad, es decir, tener cultivos de diferentes tipos, ¿verdad? O sea, no es... digamos, ahora también se trabaja un poco en lo que es agricultura, dice agricultura orgánica, pero son cultivos gigantes de tomate, o cultivos gigantes de, no sé, de manzanas,
o de piña, ¿verdad? O sea, no se trata de que sean grandes extensiones de un solo cultivo, sino que haya variedad de cultivos. Y todo esto nos ayuda a combatir biológicamente lo que son plagas, hongos, etc. Entonces, la agricultura regenerativa se enfoca en la salud del suelo. Si tenemos suelos vivos y suelos sanos, tenemos comida sana, plantas resistentes y tenemos personas saludables. Ok, entonces es un ciclo que nos beneficia a todos. Hablábamos de, en la agricultura regenerativa, para mejorar los suelos, hablamos mucho de lo que es el compost, ¿verdad? Utilizar fertilizantes que no sean sintéticos, sino el compost. El compostaje se puede realizar de diferentes maneras. Hay compostaje que se hace, por ejemplo, que es excelente compostaje, que se hace del estiércol con ayuda de lo que son las lombrices. En Costa Rica, en su mayoría, se hace con lombrices californianas, pero también se puede hacer, digamos, con diferentes métodos de volteo para hacerlo de lo que son residuos de las casas, residuos de jardines. Y como ven, es una tierra riquísima, negra y con gran cantidad de nitrógeno que captura carbono y que le alimenta a las plantas. Okay, entonces la parte de utilizar compostaje y incluir compost en nuestras tierras es muy importante. Y lo otro es la cobertura vegetal. Okay, no dejar descubierto nuestros cultivos. Siempre utilizar cobertura vegetal en este tipo y digamos en otros cultivos es importante mencionar que, digamos, si quitamos el maíz, sembramos frijol, si quitamos no sé, el tomate, o sea, nunca dejar el tierra descubierta, el suelo, la tierra descubierta, porque si dejamos la tierra descubierta, con las lluvias perdemos tierra. Y además se libera el carbono que tenemos en la tierra, se libera ese carbono. Entonces siempre mantener los suelos cubiertos. Okay, esta es una foto. Ahorita nosotros estamos trabajando en Guanacaste con huertas comunitarias y huertas caseras. A raíz de lo que ha sido el coronavirus, muchas personas en Guanacaste perdieron sus trabajos porque la mayoría de personas dependía del turismo. Entonces perdieron sus trabajos y entonces la seguridad alimentaria es sumamente importante, ¿verdad? La resiliencia que tiene una comunidad ante una crisis como esta se ve cuando tenemos huertas. Entonces estamos ayudando y colaborando y apoyando para que estas comunidades aprendan a cultivar. Tal vez no van a cultivar el 100%, pero sí van a tener una base. ¿Okay? Y es impresionante lo que podemos cultivar en pequeñas áreas. Si ustedes ven esta huerta, tiene lechuga, tiene apio, tiene culantro, tiene arúgula. Aquí ven, tiene unas matitas de tomate. Entonces, parte, digamos, de la agricultura regenerativa también es que es intensiva en el sentido de que en una sola cama podemos cultivar gran cantidad de alimentos. De variedad de tipos que se cosechan a diferentes momentos. La lechuga se cosecha a 4 semanas y por mientras está creciendo el tomate que se cosecha a 12 semanas, etcétera. ¿Ok? Otro punto importante, esto es también una foto del trabajo que estamos haciendo, es hacer canales. Esto para que se drene el agua. ¿Ok? Entonces, se aprovecha esta tierra, se sube, ¿verdad? Para que quede en alto y al mismo tiempo se crean canales para que el agua filtre mejor. ¿Ok? Esto es otra foto. Es importante también mencionar que la agricultura une, ¿verdad? La agricultura nos conecta con la tierra,
conecta a las comunidades. Entonces, a nivel social es también muy importante lo que nos genera el trabajo con la tierra, lo que nos permite sentirnos útiles, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ah, no, es que yo no sé, pero muchas veces es que se ha perdido el conocimiento. Entonces también es importante recalcar que muchas de estas cosas no son conocimientos nuevos, ¿verdad? Son conocimientos que también tenían las comunidades indígenas. Por ejemplo, en América tenemos lo que se conoce como la milpa, que era el sistema productivo que desarrollaron sobre todo se veía mucho en los mayas, pero era un conocimiento que se fue esparciendo por las Américas, y ellos lo que cultivaban le llamaban el huerto del bosque, porque lo trabajaban del bosque y era un ciclo. Conocemos lo que son las 3 hermanas, pero en realidad era un ciclo de 30 años, que empezaba con las 3 hermanas, pero después venía la papaya, venía el banano y todos esos cultivos que duran de 3, 5, 6 años. Después sembraban árboles frutales de una vida más larga, y detrás de eso árboles madereros. Entonces hacían el ciclo completo. La agricultura no es nada más de los materiales que comemos, también es de las fibras con las que nos podemos vestir, como es la lana de la oveja, por ejemplo, o el algodón, y también los materiales de construcción, como es la madera, ¿verdad? Entonces, y es todo regenerativo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia con, por ejemplo, el petróleo. Es regenerativo, nosotros lo podemos producir. ¿Ok? Esto es una foto, digamos, de un señor también que nos enseña, ¿verdad? Lo tomé de un video que hicimos para que vieran un poco la diferencia. Esto es lo que él habían hecho sin esa técnica de poner canales, de poner, ¿cómo se llama? Los bordes. Y aquí vemos esta otra técnica con cobertura vegetal, y ahora que recuerdan que hace 3 semanas o un mes hubieron grandes lluvias, así quedó su huerta, que no tenía la técnica, y esta es con la técnica que mencionamos anteriormente. También mencionar que dentro de lo que es el manejo de la agricultura regenerativa y del trabajo con animales, integrar los animales, trabajamos con lo que es el manejo holístico de Savory. Y esto es unas fotos de la diferencia que se ve al trabajar la ganadería con una ganadería regenerativa, un manejo holístico. En la foto a la izquierda era anterior a trabajar el manejo holístico, y la foto a la derecha es la diferencia cuando se ha trabajado con una rotación que permita el crecimiento del pasto, ¿verdad? El sobrepastoreo no es la cantidad de animales, ¿verdad? En inglés dicen, it's not the cow, it's the how. Que no es la cantidad de animales, sino cómo se manejan, ¿ok? Y bueno, esto es Costa Rica Regenerativa, un poco del trabajo que estamos haciendo, y sí, lo que nosotros queremos es proponer nuevas formas, que son formas súper rentables, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la ganadería, en el mismo espacio de tierra podemos tener más ganado, porque se trabaja de una manera eficiente, y además lo que ocupamos es un impacto fuerte sobre la tierra, porque el ganado nos ayuda a majar, o sea, no es nada más que se comen, es que majan, descompactan la tierra con la orina, y el estiércol abonan, y ellas se mueven y no vuelven a entrar al mismo terreno hasta que el pasto haya vuelto a crecer. Entonces, queremos traer soluciones, y son soluciones que, como decía al principio, nos ayudan a nivel económico, nos ayudan a nivel social y ayudan al medio ambiente. Entonces, hay maneras diferentes de hacer agricultura, y se pueden hacer. Entonces, yo creo que por ahora
lo podemos dejar hasta aquí y le doy la palabra entonces a David para que comparta con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Adelante, David. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Como ya explicaba, le mencionaba un poco sobre mi trabajo. Bueno, mi nombre es David Molina Obando, soy ingeniero agrónomo y trabajo para el Centro Especializado en Agricultura Orgánica del INA. Esto está ubicado en la Chinchilla de Cartago. Me he dedicado bastante tiempo a la agricultura orgánica, agroecología, ¿verdad? En el país y fuera de él también en la región centroamericana con el movimiento de agroecología latinoamericana. Precisamente todas estas cosas que nos mencionó Fernanda sobre la agricultura regenerativa, ¿verdad? Que son tan importantes. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo ya de bastantes años en el Centro Especializado en Agricultura Orgánica y me encanta ver cómo fuera, digamos, de iniciativas públicas como las de Lina, han habido muchísimo interés a través de otras universidades y grupos para llevar este tipo de iniciativas a lugares. Sí, me encantó el documental. Hay algunas cosas que es de rescatar, como lo mencionó Fernanda, que nos da la visión desde los dos puntos de vista, donde se ve el interés, ¿verdad?, corporativo sobre la producción y el negocio ante la salud. O sea, que realmente es una gran investigación que hace en ese documental y se manifiesta de esto. También vemos cómo demuestra también sobre que el sistema agroalimentario mundial nos ha llevado a la pérdida de las variedades vegetales, ¿verdad? Se van acelerando. Inclusive hubo un estudio sobre las variedades comerciales que se tenían desde 1903 al final del siglo y cómo variedades comerciales de tomate, por ejemplo, de haber más de 350, ahora hay menos de 80 variedades comerciales. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que el más del 80% de las variedades vegetales está en manos de los campesinos. Y a veces también este tipo de documental ve la parte más cruda, ¿verdad? Sin embargo, que es una realidad. Pero también hay otra perspectiva, que es que contamos con esa gran diversidad y que tenemos que cuidarla y defenderla y sembrarla, ¿verdad? Y si no son los campesinos y las comunidades que rescatan y salvaguardan estos semillas y materiales, sin ellos no podríamos salir adelante. Entonces, vean, como decía Pia también, que sobrepasamos varios de los límites ecológicos. Vean cómo más bien nos estamos exponiendo nosotros como raza humana a no poder sobrellevar el estilo de vida que lleva nuestra raza. Y es por eso que también nace todo este tipo de iniciativas como la agricultura regenerativa, la agroecología en general. Yo lo llamo en un solo compendio la agricultura ecológica, porque realmente es trabajar con ecología y con la parte social. Entonces también en el video tocó varias cosas, ¿verdad? Un poco enfocado también en el tema de Europa, muy metido allá. Sin embargo, en Costa Rica voy a pasar a mi presentación,
un poquito. Voy a compartirles pantalla. Ok. Ustedes me dicen si están viendo bien. Se ve bien. Ahí están viendo. Sí. Sí se ve ahí. Ok, perfecto. Vean que aquí mencionamos un poco la ley de retorno de los incas, que ellos mencionaban que no se debe tomar nada de la Pachamama sin dar nada a cambio. Y es parte también, como lo menciona la compañera, de la agricultura regenerativa. Si nosotros más bien hemos visto, gracias a la experiencia que hemos ido optando y de los mismos campesinos hemos ido observando, es que nosotros realmente aprovechamos muy poco de lo que nos da la tierra, porque realmente nosotros, la tierra es un banco de carbón, un banco de nutrientes increíble, y puede albergar muchísima biodiversidad. Y realmente muchas de las personas en una huerta no se da cuenta de lo que está aportando. Está alimentando con sus lechuguitas, con sus tomates saludables, orgánicos, ¿verdad? O sin pesticidas, pero está devolviendo más biomasa que la que está consumiendo. Entonces, eso es algo muy importante al aplicar todas estas técnicas. La visión industrial, como bien lo toma el documental en Costa Rica, es un claro ejemplo ver esto, ¿verdad? En el Caribe y en otras zonas, si no son bananos, piña, y si no es café en montañas, así bien quebradas como en la zona de Los Santos, ¿verdad? Que pendientes grandísimas, y cuando llegan esos aguaceros, todo al suelo. Y un cafetal lindo es un cafetal bien quemado abajo, sin herbicida. Esa es la visión que se le ha vendido al agricultor en Costa Rica durante muchísimo tiempo. Y algo de qué preocuparse es que Costa Rica es el mayor importador per cápita de ingrediente activo de pesticidas para la formulación de fertilizantes y demás, y pesticidas y insecticidas como otros. También somos campeones en cáncer gástrico, ¿verdad? Tenemos la medalla de oro. Antes estábamos como medalla de bronce, pero yo creo que ya andamos por medalla de oro en las Olimpiadas de Cáncer Gástrico. Y no es una coincidencia que mismo aquí en Cartago, en la zona donde yo estoy, nosotros tengamos tanto el Centro Especializado en Agricultura Orgánica y también cerca en el hospital mismo está el Centro Especializado en Atención de Cáncer Gástrico. Vean ustedes que la zona norte de Cartago es la zona más productiva de horticultura, entre ellas papa, que un solo ciclo de papa de producción, de papa convencional, hay más de 40 aplicaciones y son casi que equivalentes a las que tiene un piñal en un año de producción. Entonces, nosotros al tener relieves en esta zona tan pronunciados, pues las zonas de recarga acuífera, ¿verdad? Toman todos esos agrotóxicos. Ahora mismo estamos en una lucha aquí en la comunidad de cipreses de Oriamuno también, porque se han tomado, por citar un ejemplo, se han tomado las zonas de recarga acuífera y los mantos acuíferos, ¿verdad? Para la siembra. En San Carlos también, en el caso de la piña y en otros lados. Vean qué vulnerables somos ante este sistema agroindustrial. Ahora que tuvimos una, ¿verdad? Una frecuencia de huracanes en un periodo de tiempo no habitual, como era noviembre, 2 huracanes seguidos, y si un huracán de estos golpea nuestra costa caribeña, ¿verdad? Toda esta producción de banano y todo esto demás, pues como dicen coloquialmente, se va para la chirola, para no mencionar otra cosa. Y entonces muchas de las personas podrán quedar con carreteras dañadas, incomunicadas y sin alimentos en general. Entonces vean qué vulnerables somos.
Entonces, el sistema agroalimentario tradicional sigue fracasando y con gran responsabilidad del cambio climático, lo mencionó la compañera. La agricultura agroindustrial, como se ha planteado desde la Revolución Verde, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido responsable en su mayoría del cambio climático, ¿verdad? Vean acá un claro ejemplo, estos son piñales en las zonas costeras de Costa Rica, ¿verdad? Donde también muchas de estas empresas han tomado tierras que son donadas del Estado hacia campesinos, como el INDER, y han quedado, simplemente después de un uso, han quedado estériles, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Si hay técnicas para regenerar esos suelos, lo sabemos, los que hemos estado trabajando años en esto, pero es muy difícil, ¿verdad? Porque ya se generan otros factores sociales donde las personas salen de sus comunidades y demás. Entonces quedamos también con personas bastante de edades avanzadas que ya no pueden dedicarse a una agricultura y a realizar labores de siembra más amplias y más esforzosas, ¿verdad? Entonces eso también es algo que podemos llevar en contra, pero sin embargo siempre tomamos buenas iniciativas también, como la que citó la compañera en Guanacaste, y hay otros tipos de iniciativas en el país. El 50% de las emisiones de gases, ¿verdad? Los mencionaba anteriormente, son producto del sistema agroalimentario. Entonces, en Costa Rica, por dicha, digamos, bueno, tenemos la piña, tenemos el banano, ¿verdad? Y siempre desde la colonia, ¿verdad? Hemos optado por monocultivos, en ese caso el café. Actualmente el café se han ido tomando sistemas productivos más integrales, ¿verdad? Y se ha ido transformando un poco. Vean que también no el simple hecho de decir que es orgánico, por decirlo así, viene de un sistema que se ha integrado. También Costa Rica produce demasiada piña orgánica en monocultivo también y no integra tanto varios factores. Los fertilizantes, ¿verdad? Aquí un ejemplo de nuestras zonas tropicales, un ejemplo también que puede dañar bastante nuestras fuentes de agua, ¿verdad? No solo la calidad de los alimentos, sino el agua. Un ejemplo de esto de la comunidad de Cairo de Siquirres, que ya un país como nosotros está rico en agua potable, ¿verdad? Y hay comunidades enteras donde hay agua por abundancia y esa agua ya está completamente contaminada por el mismo sistema productivo. Entonces aquí nos planteamos la pregunta, ¿qué podemos hacer también? Entonces vienen alternativas, ¿verdad? Como la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica, la agricultura permacultura, la biodinámica y demás. Yo las conglomero todas en una agricultura campesina, consciente y ecológica, ¿verdad? Entonces vean que aquí es un mito el decir que no se puede producir, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Dios he tenido la experiencia de poder producir una lechuga tanto en el Caribe como en Guanacaste y sí se puede, ¿verdad? Eso, que se diga que no se puede, como decir antes, que esos solo son productos hortícolas, solo en Cartago y no, vean que también a través de trabajar semillas de polinización abierta y trabajar el suelo, que es la clave, ¿verdad? De todo esto es el suelo, parte de lo que hablaba la compañera Fernanda, que es la teoría de la trofobiosis, un suelo bien nutrido, plantas bien nutridas, más resistencia a plagas y enfermedades, y por lo tanto nosotros que nos beneficiamos alimentándonos de estas plantas vamos a tener más resistencia a enfermedades y demás. Aquí también hablamos sobre cultivos y el valor de los cultivos de carbono. Si ustedes ven esta fotografía, aquí nosotros tenemos girasoles, tenemos amarantos, ¿verdad?
de diferentes colores, también avena, trigo. Entonces es importante trabajar las variedades de polinización abierta o variedades nativas o semillas criollas, como se le llama. Muchas de estas semillas han sido desarrolladas genéticamente por selección natural a través de los tiempos por nuestras comunidades indígenas y campesinas. Entonces, ¿por qué no hacer de la agricultura ecológica una agricultura más científica? En el documental se mencionaba mucho de que la sociedad y los ecologistas y los activistas no se basaban mucho en la parte científica y que solo nos ponemos ante la negación, ¿verdad?, de sus demandas como agronegocios y empresas de la alta industria, el principio precautorio. Pues claro, tenemos todo derecho de, ante la duda, ¿verdad?, poder negar el uso de ciertas tecnologías. Pero sin embargo, la agricultura ecológica y en todas las que engloba, ¿verdad?, que les dije, tiene que ser una agricultura científica. Nuestros antepasados lo hicieron. Es por eso que del teocicle salió el maíz, ¿verdad? Y varias plantas se han venido desarrollando y son los productos actuales que tenemos. Llama mucho la atención de cómo estas empresas van acaparando también los bancos de semillas globales, como el de Shalbabat, la bóveda del fin del mundo le llaman, ¿verdad? Y ellos privatizan esa semilla criolla también. Hasta ese punto han llegado. Y por eso nosotros desde el Centro Especializado de Agricultura Orgánica y como Movimiento Agroecológico a nivel nacional, promovemos también el rescate de las semillas criollas. Ahorita mismo en plenario está la ley de semillas. Esperemos que no pueda pasar porque nos va a privatizar de poder nosotros hacer todo este trabajo de seguir rescatando y desarrollando variedades también. Porque si ustedes ven muchas semillas híbridas también o criollas han venido del proceso de hibridación hasta que se establecen por años de años, ya forman semillas estables y vuelven a ser semillas criollas. Y los mismos agricultores son científicos en sus fincas y parcelas. Costa Rica es un país megadiverso y nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿no? De aquí en el Centro Especializado de Agricultura Orgánica hemos adaptado bastante variedades, por ejemplo, quinoa, hemos adaptado al trópico, hemos adaptado variedades de amarantos, variedades de trigo. Ahorita, últimamente he estado trabajando mucho con trigo, que ha sido un rescate de semillas desde la época de la conquista que se usaba trigo acá. Las mismas variedades con las mismas personas y mayores de las comunidades hemos podido rescatar, y eso así usted lo pueden hacer en todas partes del mundo. Si uno va donde los campesinos, ellos todavía guardan sus semillas y podemos seguir desarrollando y salvaguardando la diversidad. Esto es un poquito también del trabajo regenerativo, muy parecido a lo que presentó la compañera. Estos son camas biointensivas, una técnica de agricultura ecológica también, donde se aplica cobertura no solo en las camas, sino también en los caminos para evitar el crecimiento de la hierba. Entonces no hay que aplicar random ready. Eso es un cuento. Lo que se ve allá al fondo son plantas de quinoa, vean, más de 2,5 metros de altura, a menos de los 2,000 metros que se registran las variedades en Sudamérica. Ahí estamos a 1,700 metros y hemos tenido estudiantes de nuestro centro que las han adaptado hasta 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, variedades que ya hemos tropicalizado, totalmente criollas. Ninguna de las variedades de lechuga que se venda en un agronegocio en Costa Rica son híbridas y nadie lo sabe. Entonces de ahí mismo podemos tomar semillas y poder reproducir nuestras propias semillas, adaptarlas. Es cuestión de tener un poquito el conocimiento, por lo cual también invitamos a acercarse a todas las iniciativas, ¿verdad? Lo de la pandemia ha dado una ventaja, ¿verdad? Que es el
que las personas se han preocupado más por su alimentación, el querer producir algo en su casa y que sea sostenible. Y nosotros tenemos una línea abierta aquí en el INA, el Centro Especializado en Agricultura Orgánica, donde todas las semanas, todos los días, tenemos a algún compañero que está atendiendo llamadas en atención para cómo llevar una huerta orgánica, asesorías técnicas también, ustedes pueden solicitar. Hemos fomentado mucho el intercambio de semillas criollas desde hace muchos años. Quiero mencionarles que también desde 2005, que habíamos declarado el Cantón de Paraíso como libre de cultivo de semillas transgénicas, desde ahí se han ido fomentando muchísimos cantones como movimientos ecologistas a nivel nacional, y ya son más de 60 cantones que tienen esa prohibición, porque los cantones, los municipios son autónomos y tienen todo ese derecho de hacerlo. Aquí es una fotografía de un intercambio de semillas en Santa Cruz de Guanacaste, que fue el segundo cantón en declararse libre de cultivos transgénicos, pero no solo es la semilla que se intercambia, sino son conocimientos, saberes, cocina, comida, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es a la salud. Decía la compañera, el mundo sigue, nosotros no, y vamos directo hacia el abismo. Pues seamos un poco optimistas, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos y los países de tercer mundo, mal llamados de tercer mundo, tenemos más la ecología a nuestro lado que los países desarrollados, donde tienen un periodo de estaciones menos, son más limitados en tema de la biodiversidad. Entonces, ¿por qué no, verdad? Ver esto como una gran oportunidad. Estas son fotografías de nuestro centro, donde la agricultura tiene que ser, como me decía un gran amigo, tiene que ser un arte, una pasión y una profesión. Entonces, ¿por qué no diseñar nuestras huertas en formas diferentes, adaptarlas, incorporar materia orgánica, disfrutar de la agricultura, ¿verdad? Y hacerla científica, artística, ¿verdad? También al mismo tiempo. Estos son parte de nuestras instalaciones también en el Centro Especializado de Agricultura Orgánica. También mencionarles que están abiertas las matrículas para el segundo trimestre del 2021 a partir de la primera semana de febrero. Entonces, invitarlos a todas y a todos para ser parte de este centro. Nosotros becamos a muchísimas personas a nivel nacional y tenemos varios programas que quiero mencionarles. Entonces aquí, como se dice, el mito de que la agricultura orgánica o ecológica, como quieran llamarla, es menos productiva, es, como dicen, puro cuento. Vean acá que bajo condiciones de invernadero, aquí hay también plantas de lechuga semillando, bajo condiciones de invernadero, bajo condiciones a campo abierto, se puede dar. Nosotros hemos adaptado, por ejemplo, yuca de Talamanca, de Alto Talamanca a 1700 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cómo es eso? Que en Cartago no se dé la yuca en zonas altas. Aquí tenemos también. Tenemos programas formativos. Nosotros trabajamos junto con el IMAS, el INAMU, INA juntos, y traemos mujeres rurales, en su mayoría indígenas, a un programa que se llama Mujeres Semilla, gestoras de vida. Estas mujeres las traemos de todo el país, de sus regiones rurales, indígenas, y acá les damos una capacitación, obviamente les damos un techo, les damos su ayuda económica para que ellas puedan adquirir completamente el conocimiento, y llevan varios cursos de los que se dan acá en el centro especializado. Este es un poco también, si están interesados, los cursos que damos, no solo en el tema de agricultura orgánica, sino también en tema de captación de aguas, por ejemplo, producción de hongos comestibles, tema de todo lo que es cosecha de agua, conservación de suelos, en el tema administrativo de cómo llevar un proyecto agropecuario y demás, para que también, como decía la compañera, disculpen que la mencione tanto, pero es que ella me estuvo antecediéndome y dio pie que yo hablara, por eso también me aprovecho de eso.
Entonces, la agricultura tiene que ser un negocio, claro que sí, y si ese negocio entre más manos de personas estén, mejor a nivel social vamos a estar, vamos a tener un país mejor, vamos a tener comunidades con mejores desarrollo, cada vez vamos a comer mejor. Costa Rica tiene un potencial turístico, entonces cada vez nuestra cultura se va a potencializar a nivel internacional y demás, y así cada uno de los países megadiversos y todos los países del mundo que tienen y cuentan con muchísimo recurso ecológico. Sin más, quiero darles este mensaje. Dice: el planeta tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no lo suficiente para satisfacer la ambición de uno solo, del maestro Gandhi. Entonces, sin más, y si hay preguntas también dejamos aquí abierto un poquito, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, David. Okay, bueno, antes de abrir preguntas, digamos, okay. Antes de abrir propiamente preguntas al público, los que me están acompañando hoy aquí en Zoom, voy a hacer dos preguntas más, bueno, igual dirigidas a los dos, porque realmente el tema va para mucho para hablar. Entonces quizás nada más plantearlo, bueno, desde cada una de sus iniciativas, desde Costa Rica Regenerativa y desde el Centro Especializado de Agricultura Orgánica, que nos cuenten, digamos, en el tiempo, bueno, sé que, bueno, en el tiempo que llevan, cuáles han sido los principales retos para poder llevar adelante cada una de sus iniciativas. Eso por un lado, los principales retos, también cómo han sentido la aceptación de un público general, digamos, o, sí, digamos, realmente la aceptación de la iniciativa, de cada una de sus iniciativas. Y como tercera nada más, un par de aprendizajes o principales aprendizajes que han tenido en este contexto de pandemia desde sus iniciativas. Entonces serían principales retos que han tenido o que tienen, la aceptación del público y los aprendizajes en este contexto de pandemia. No sé si vamos por el mismo orden o quien quiera comentar primero. Fernando, mismo orden. Ok. Adelante. Retos. Yo pienso que hay varios retos. Uno es el acceso a recursos. Muchas veces no hay recursos económicos y eso nos frena a nivel de llevar el conocimiento o de implementar ciertos proyectos. Hoy en día, y creo que lo mencionan varias veces muy acertadamente en el documental, el poder de las corporaciones ha crecido y tienen inclusive un poder muy grande para influir a nivel político. Y eso frena estas iniciativas, ¿verdad? Frena el conocimiento campesino y nos van casi eliminando del mapa. Entonces, eso es digamos, una dificultad. Por otro lado, el agricultor y el conocimiento campesino se ha perdido. La vida tal vez agrícola no siempre es fácil y muchas veces los hijos o las nuevas generaciones no han querido mantener el trabajo de la agricultura. Entonces por ahí es un reto conservar el conocimiento que se tiene, porque como decía muy bien David y también yo mencioné, o sea, muchas de estas cosas no son cosas nuevas, estamos redescubriendo conocimiento y retomando conocimiento
Y por eso también creo que es muy importante honrar el conocimiento campesino y el conocimiento indígena que tenemos. Entonces sí, los retos es recursos humanos y recursos económicos, pienso yo, y la aceptación, digamos, la apertura, porque muchas veces, hace muchos años, desde los 50, se les empezó a inculcar a los agricultores, use esto, use lo otro, entonces han perdido, digamos, ciertos conocimientos antiguos ellos y tienen resistencia a volver a digamos, costumbres o conocimientos de antes. La aceptación, pues hay resistencia, ¿sí? Siento yo de la parte, sobre todo de agricultores que creen que no es posible, ¿verdad? O que tienen miedo de hacer el cambio, de hacer la transición, que piensan que si dejan de utilizar fertilizantes o herbicidas van a perder toda su cultivo, su cosecha. Entonces esa transición a veces es digamos, difícil. Y muchas veces como han perdido la fertilidad de los suelos, esa transición se vuelve más difícil. Entonces tenemos que mejorar los suelos. Pero sí, al mismo tiempo hay una gran aceptación, especialmente de personas que tal vez no tienen un cultivo, que están empezando. Personas, bueno, yo conozco muchos agricultores que hicieron el cambio debido a que tuvieron problemas de salud de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, y esto es como un chiste, no sé si a David le ha tocado, pero que me han dicho como, no, es que yo ese señor que cultiva tomate, él me ha dicho que él jamás se comería su propio tomate, ¿verdad? Es como increíble pensar que alguien que cultiva no se comería lo mismo que él está produciendo, ¿verdad? Y es triste realmente. A nivel de aprendizajes en contexto de pandemia, yo diría que en este contexto es donde más apertura hemos visto para cultivar la tierra, para hacer compostaje. También trabajamos con, por ejemplo, con Biofutura, muy de la mano, y ellos han aumentado muchísima la cantidad de composteras que venden. Entonces, la pandemia en general la vemos como una oportunidad, la verdad, como un llamado, una alarma, que si antes la gente no la había escuchado, esperemos que esto sea la oportunidad para de verdad cambiar de rumbo. Entonces, sí, aunque ha sido de una crisis y ha sido doloroso en muchos sentidos, esperemos que sea esa oportunidad para un nuevo camino. David. Bueno, pucha, hablar desde varios puntos de vista, ¿verdad? Uno, desde mi trabajo, que hemos tenido experiencias con la pandemia. Nosotros damos cursos, entregamos más de 2.500 títulos en el área de agroecología, en agricultura orgánica, en el centro especializado en agricultura orgánica al año. Iniciando esta pandemia, nosotros tuvimos que suspender la presenciabilidad de los cursos. Igual atendimos más de 500 asesorías técnicas individuales y empresariales de que lo de la pandemia empujó a que muchos productores sumaran el reto de poder tener una transformación hacia una agricultura de cambio sostenible, ¿verdad? Y eso ha sido lindísimo, ¿verdad? Y se da cuenta, yo he podido trabajar en lo personal con agricultores que antes usaban las mismas técnicas de agricultura convencional y ahora son ejemplo a nivel de la zona productiva hortícola aquí en Cartago, donde han reducido sus cargas de agroquímicos y demás. O sea, ejemplos positivos hay muchísimos en el país y en el mundo. Y yo creo que no es nuevo, es un trabajo desde hace muchos años, desde que se inició la agricultura ecológica, orgánica en el país, ya más de 30 años, desde finales de los 80.
y ha sido un trabajo muy bonito, y esta pandemia ha sido la oportunidad de mostrarlo. Todo el mundo quiere un jardín en la casa, todo el mundo quiere semillas, todo el mundo quiere sembrar algo, entonces se demuestra en eso. Y nosotros desde el INA, como les decía, no dejamos de trabajar. Nosotros tenemos una finca de 17 hectáreas acá en el centro especializado y seguimos sembrando, y también ha sido muy bonito que hemos donado más, casi cerca de los 3 millones de colones en productos hortícolas al Banco de Alimentos, donde llegan gente de centros diurnos para adultos mayores, de jardines de guarderías de Encinares y demás. Y más bien ha sido una oportunidad para que ellos, cada vez que llegan ahí, es que me preguntaron los niños que qué era ese producto tan raro, un yacón, que es una raíz andina, que dicen manzana de los Andes, una raíz familia del girasol, que muy raro que se coma aquí, ¿verdad? Y hemos ido y más bien metiendo variedades y demás, y la gente le gusta. Algunas otras cosas no, ¿verdad? Como los niños son medios delicados y a una gente les cuesta ahí adaptarse un poco a alimentos diferentes. Eso por un poco desde la parte de nuestro centro. Bien lo decía, hacer un cambio es difícil. Sí, actualmente con el mundo globalizado, hay varios ejemplos, como decía la compañera, que usted llega de un productor y nos ha tocado, ¿quiere este tomate? El mismo tomate de ellos, ¿no? Me ha tocado en una finca orgánica de un compañero o productor, porque aparte de ser profesor, también soy productor orgánico, también aquí en mi finca. También otro compañero le tocó de que el vecino que aplicaba agroquímicos le dijo, vengo por una canasta de sus productos orgánicos porque mi esposa tiene cáncer y no puede comer de lo que yo siembro. Entonces, hasta ese punto es esto. Y sí, la mayoría de los productores que yo he conocido que se meten en serio en esto, es porque han tenido experiencias con el tema de intoxicaciones, de agrotóxicos, han tenido algún allegado familiar que ha muerto por el uso de agrotóxicos y el abuso de agrotóxicos. Entonces, es como la realidad de nuestro país, ¿verdad? Les decía que es el que más importa ingredientes activos. Casi una persona se come 3 kilos de ingrediente activo, ¿verdad? Es muchísimo, es de preocuparse. Yo les hago la parodia de que somos medalla de oro, los ticos que siempre queremos ganar en algo, ¿verdad? Pero sí, estamos en eso muy mal, y tenemos muchos factores para salir adelante. Y iniciativas privadas y públicas y empresas que han surgido en el tema de compostaje, iniciativas de semillas, criollas también. Desde el INA han salido iniciativas de estudiantes que venden sus marcas de semillas ya en el país, semillas criollas, porque a veces también tomamos lo de afuera como lo mejor, pero también aquí salen buenas iniciativas. Algo así, una parodia que, como les digo, usted le pregunta a un chiquito que qué prefiere, una Coca-Cola o un fresco Chan, y vamos a ver qué le contesta, ¿verdad? Si es un chiquito muy consciente, al rato le gusta el fresco Chan, al rato no. Estamos en un mundo muy globalizado, entonces tenemos que preocuparnos y educar para que podamos salir adelante, desde lo profesional hasta sensibilizar mucho en la parte social. Entonces, por ahí sería intervención. Gracias, David. Por aquí hay 2 consultas en el chat. Yo no sé si propiamente quien las hizo quiere comentar. José, por parte del Centro Cultural, y posteriormente Manuel. No sé si alguno quiere comentar antes, José. Sí, no, David, bueno, y también Fernanda, que vi que mucha del trabajo es con coberturas.
estas coberturas, ¿qué son? Porque, digamos, suele pasar que cuando uno siembra algo, digamos, que ya sea una finca o una huerta pequeña, las coberturas normalmente se limpian, más bien, o sea, es como la costumbre, limpiar el terreno. Está claro como que lo mejor es dejarla ahí, pero para coberturas en siembra, ¿cuál tipo de cobertura es la que se recomienda o se usa si no está en la finca, digamos? Esa era la pregunta, me surgió la duda. Y no sé, puede ser David o Fernando. Tal vez, sí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando empezamos una huerta, nosotros tenemos que pensar que tenemos que sembrar así como comemos, balanceado. Entonces, las mismas alimentación humana te va a decir, siembre cultivos de carbono que te dan proteína, carbohidratos, y esas mismas plantas después, cuando vos de un maíz, por ejemplo, agarraste la mazorca, queda toda la planta y es muy alta en carbono, por ejemplo, esa planta te va a servir una vez seca de cobertura también, ya sea picada o ya sea puesta al suelo así como tal. Entonces tenemos que ir planificando lo que sembramos que también nos vaya a servir de cobertura. Pero, digamos, hay alternativas, ¿verdad? Si no tengo nada, absolutamente nada, y preparé una huerta y la voy a usar todo para compost, y si por allá tenía pasto, lo dejo que crezca un poquito, lo corto y dejo que se seque, y eso lo puedo agarrar de cobertura. También puedes trabajar con plantas medicinales como zacate limón, citronela, el mismo vetiver que se utiliza. Entonces, por lo general, si vos no tenés la cobertura cerca de tu lugar, va a haber ciertas cosas, hojarasca de bosque, en general, hay mucha cosa que se puede utilizar. Entonces, realmente, la idea es no tratar de comprar. También yo le digo a la gente, ¿cuál es el mejor abono? Preguntan, profe, y yo les digo, el mejor abono es el que usted pueda hacer con las cosas que usted tenga, ¿verdad? No sé si Pía... No, yo creo que David con eso me parece, sí, o sea, puede ser, digamos, en caso que no se tenga, o sea, o lo importante, digamos, que yo entiendo es que si quitas un, digamos, un zacate, sí, sí es importante dejarlo que termine de secar, no ponerlo, digamos, cuando todavía está, digamos, con la semilla o así, para que no crezcan, digamos, cosas que no queremos, pero, pero sí, y se puede usar, digamos, si no tuviéramos, ¿verdad? En algunos casos se puede usar como una paca, pero como dice David, nosotros también siempre incentivamos a utilizar lo que tengamos a manos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos digamos, los bordes de una cama, los bordes pueden ser de madera, de piedra, de bambú, si es lo que tenemos, de lo que tenga, de ladrillo, si es lo que tenemos, pero siempre tratar de motivar a las personas a que utilicen lo que tengan en la finca o cerca, digamos. Gracias, David, gracias, Fernanda. Manuel, ¿quieres hacer tu consulta? ¿Estás por ahí? Bueno, una pregunta. ¿Por qué después de tanto tiempo de hablar de agricultura orgánica, seguimos todavía como que estamos empezando, como que es una cosa bastante, digamos, novedosa y como muy restrictiva solamente digamos, de agricultores o agricultura familiar, cuando cientos de años se hablaba del tema de agricultura orgánica, estar mucho más desarrollado? Me parece que se le cortó un poco Aquí su perdón, intervención. sí, yo la entendí, digamos, sí, como que, ¿por qué después de tantos años
que entendí es por qué estamos como empezando. Siente que estamos empezando, eso fue como resumen lo que entendí. Igual aquí comentó, digamos, en el chat de por qué la agricultura orgánica sigue siendo tan reducida si es tan positiva. Sí, bueno, claro, claramente está también en el video que la agricultura agroindustrial y este modelo agrario que nos están planteando, nos quieren vender un modelo, tiene todos los recursos, tiene todo el dinero, ¿verdad? Competir con eso es algo de trabajo de todos los días. Y en esto sí yo quiero decir algo muy importante. El trabajo tiene que ser en dos direcciones. Uno, hacia el fomento de la agricultura ecológica, agroecológica, regenerativa, pero también tiene que ser hacia el consumidor. Y es la clave. Para citar un ejemplo, en el País Vasco, en España, los mismos agricultores orgánicos crecieron tanto que ellos mismos ya había sus certificadoras y estos entes, ¿verdad? Que tanto en la agricultura orgánica se desfomenta en vez de la agricultura orgánica o agroecológica por un tema de certificación y complicarse, se le hace tanta traba al agricultor que no termina siendo orgánico certificado. Entonces, ante el gobierno sí somos muy pocos, ante una estadística andamos cerca de 1 o 2%, ¿verdad?, de la agricultura a nivel nacional. Sin embargo, mucha gente no está certificada, entonces, y hace prácticas ecológicas. Entonces yo soy un poco más optimista, yo creo que han habido muchas experiencias positivas en el país, y les decía, en el País Vasco más bien se educó más al consumidor, y ahora son ellos quienes tienen los supermercados y certifican a través de la confianza a los productores. Entonces, pues deberíamos de ir copiando también ese modelo y ir educando más al consumidor. Sé que la compañera también tuvo una experiencia con el tema de modelos de supermercados orgánicos y mi persona también he tenido una experiencia en eso. Hay muy poco consumidor. Esto es para la gente que es muy consciente, ¿verdad? Pero debería ser para todo el país, todas las áreas, hasta rurales, que puedan consumir lo más orgánico. Y también, si uno se pone a pensar y hilar más a fondo, uno se va a todas las comunidades indígenas, la mayoría aplican muy poco pesticidas, si no es que no aplican cero. Y entonces, si eso lo contabilizamos como agricultura ecológica, los números nos van a subir también un poquito. Sí, yo tal vez quería mencionar que el cambio que se dio en la agricultura es relativamente reciente, ¿verdad? Y la fuerza con la que entraron las grandes corporaciones que venden agroquímicos, fertilizantes y semillas es muy grande. Por ejemplo, hay en India el impacto fue tan grande y que llegaron donde los campesinos les vendieron los agroquímicos como la gran solución. Y sí, por algunos años les funcionó, pero realmente no funcionó por mucho tiempo. Y los campesinos se endeudaron y la tasa de suicidio de campesinos en India es altísima, porque después están, como se dice, como atrapados en el uso de agroquímicos, no tenían cómo pagarlos, perdieron sus cosechas, ¿verdad? Entonces, por un lado es la promoción, los recursos que tienen las grandes empresas agroquímicas para promocionarse,
y el campesino al haber hecho el cambio le cuesta mucho devolverse. Por otro lado, entonces, en las universidades, muchas veces a los agrónomos lo que les enseñan es a usar agroquímicos. Por otro lado, a los agrónomos, ¿quién los contrata cuando salen de la universidad? Las grandes corporaciones. Entonces, a ellos les pagan, su trabajo es promover el uso de agroquímicos. Entonces, ocupamos mucho trabajo en educar y apoyar a los agricultores en el uso y el conocimiento de técnicas que no sean el uso de agroquímicos. Y por eso es tan importante el trabajo que hace el INA. Bueno, el INA, el programa que tienen en Chinchilla, ¿verdad? Porque están llevando ese conocimiento a cientos de personas en Costa Rica, y el programa que tienen con mujeres indígenas es precioso porque además están empoderando a las mujeres. Entonces necesitamos ese conocimiento. Y definitivamente, por el otro lado, necesitamos consumidores conscientes que pidan y exijan productos saludables y que nos digan qué es lo que estamos comprando en el supermercado o en la feria, porque es nuestro derecho, ¿verdad? Saber lo que estamos consumiendo, y es la responsabilidad del gobierno cuidar de nuestra salud. Entonces, pues también como consumidores, que además es una palabra fea, la verdad es que no somos consumidores, somos ciudadanos, pues el gobierno nos tiene que apoyar y que cuidar de nuestra salud. Entonces, sí, necesitamos esos dos campos que comentaba David. Ok, gracias a ambos. Ya por tiempo, bueno, según lo programado, ya vamos cerrando. Antes, digamos, de hacer cierre formal, no sé, digamos, si, bueno, primero agradecerles a Fernanda y a David por el tiempo y disposición que aportar en este cuarto conversatorio. Qué bueno también que el material que vieron del documental pues haya gustado. Aprovecho también de eso y me imagino que luego podrán utilizarlo en algún otro contexto. Agradecerles por ese espacio y disposición. No sé si, bueno, si quieren decir unas últimas palabras como parte del cierre, cada uno, no sé cómo venimos. Fernando. Sí, yo nada más quisiera agradecer el espacio. Estos espacios son súper importantes para fomentar el diálogo y para hacer visibles las iniciativas que existen y para concientizar y también para unir fuerzas. Entonces, me gustaría después, Alonso, tal vez que me puedas pasar el contacto de David y colaborar en este camino. Creo que la colaboración es súper importante en este nuevo desarrollo que queremos. Tenemos que aprender a colaborar y apoyarnos y no a competir. Al final tenemos la misma visión y la única manera de lograr llegar a ella es trabajar juntos, y obviamente Río Urbano, por ejemplo, y todas esas iniciativas que se dan en Costa Rica. Y realmente también, como decía David, muchas veces parece que son pocas porque tal vez no se ven identificadas. Por ejemplo, el trabajo que hacen los indígenas en la agricultura no se visibiliza. Entonces, ojalá pues entre todos nos visibilicemos más y mostremos que hay un camino diferente y que el futuro de bienestar es posible. Entonces, agradecerles el espacio y agradecer a Alonso y al Centro Cultural de España por este espacio. Muchas gracias. David.
Sí, no, yo también muy contento de poder haber compartido esta tarde y noche con ustedes, conocer esa iniciativa también que tiene la compañera Guanacaste, inclusive ya un contacto allá en Ojancha creo que me llamó para eso, para que les ayudara con semillas criollas y demás. Entonces creo que más bien este país muy pequeñito, entonces en algún momento se va a dar que uno termina colaborándose, conociéndose entre proyectos, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Agradecer al Centro Cultural España, a Río Urbano también, por esta iniciativa. Estoy anuente también ante otras iniciativas, con muchísimo gusto. Y invitarlos al Centro Especializado en Agricultura Orgánica, ¿verdad? Es un paraíso realmente, es un jardín de comida. Entonces, invitarlos y fomentar que cada persona en su casa, en su finca, en su pueblo haga jardines de comida, ¿verdad? Para poder seguir ayudándonos entre todos. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, ya para haciendo el cierre formal, hoy cuarto conversatorio y último de la serie, me gustó, bueno, que creo que Fernando cerró muy bien porque creo que como el ciclo se llama Another Way, va también de otras maneras, de otros caminos, creo que me gustó eso que mencionó Fernando. Agradecerles, bueno, a todos los que nos han seguido en estos 4 conversatorios, organizados, digamos, desde el Centro Cultural con apoyo de Río Urbano, y a los presentes que han estado hoy aquí en el chat de Zoom. Esta charla, bueno, no pudimos transmitirla directamente, pero será posteriormente compartida vía retransmisión. Entonces, también estaremos compartiendo el enlace para que lo puedan también difundir con otros, porque queda la conversación grabada. Muchas gracias. Igual, lo que podamos también apoyar y ayudar también a visibilizar esas iniciativas, también es nuestra intención de poder ser puente también. Creo que, como mencionado, también no es que no necesariamente no haya iniciativas, sino que es necesario también visibilizarlas en distintos temas, no solo en el tema de la agricultura, hay muchos temas en el tema ambiental, en temas sociales que mucho ocupan el tema de difusión, y también este tipo de espacios para generar no solo difusión, sino también el encuentro, ¿verdad? Que es un poco también que vienen también trabajando en iniciativas distintas, pero que también puedan a futuro quizás colaborar. No, agradecer de nuevo, y estaríamos por la jornada de hoy, y ahí les estaré compartiendo los contactos para que puedan conversar directamente. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alonso. Buenas noches. Muchas gracias, David.